Bienvenidos. Yo soy el arquitecto Fernando Estal. Vengo junto con mi compañero Martín Cresimone de la empresa Eternit de Argentina. Bueno, el grupo ETEX es un grupo belga. Su casa matriz está en Bruselas y tiene más de 30 a 35 fábricas en todo el mundo, donde en Sudamérica tiene presencia en varios países como Colombia, Perú, Argentina y algo también en Brasil. Pero básicamente los productos que yo les voy a mostrar en esta presentación, en un 80% los fabricamos en nuestra planta de San Justo en Buenos Aires. Somos como grupo dueños de Eternit, de la empresa Durlock y de Cerámica San Lorenzo. Dentro de nuestros productos de Eternit fabricamos tanques de diferentes volúmenes, tanques industriales, tanques domiciliarios, cubiertas, pisos vinílicos, somos representantes de Target de Inglaterra, y placa cementicias Superbor, que es lo que hoy nos ocupa. Vamos a ver el campo de aplicación de las placas cementicias. Tenemos dos tipos de placas, las constructivas y las arquitectónicas. En el caso de las constructivas, las utilizamos para fachadas y cerramientos. Tenemos un sistema steel framing, por ejemplo, y lo emplacamos por dentro con placa de roca de yeso, y por fuera la placa cementicia es el complemento ideal, es una placa para exterior, que también puede ser usada en algunos casos perfectamente en el interior. Los revestimientos sobre muros, si tenemos un muro existente y queremos cambiar una imagen comercial rápidamente, bueno, la placa cementicia es un elemento importantísimo porque nos permite, mediante elementos verticales de fijación, poder darle otra imagen muy rápidamente a un hecho comercial, arquitectura comercial o una casa. Por ejemplo, fachadas ventiladas, como vimos un poquito en la película, también tenemos placas diseñadas especialmente para ese uso. Cielorrasos semicubiertos, sabemos que si venimos emplacando con placa de roca de yeso el interior y tenemos que salir a una situación de balcón, una situación de un Porsche, bueno, no tenemos que continuar colocando placa de yeso. Es un error importante que se comete muy a menudo. Para eso tenemos placas cementicias diseñadas para cielorrasos. No tenemos que colocar una placa de yeso verde, por ejemplo, pensando que es una placa que va a tener resistencia a la intemperie, a la lluvia, porque la placa de yeso es una placa para ser colocada en núcleos donde pasan cañerías de agua por detrás. Aleros y cenefas, puede ser un complemento perfecto de la madera, la placa cementicia colocada en cenefas. Lo mismo en bases para techos, un complemento perfecto de la madera, podemos colocar placa cementicia, unos listones, unas clavaderas, y le colocamos una teja, una pizarra por encima. Entrepisos, podemos hacer entrepisos interiores o, si no, azoteas accesibles, cubiertas transitables al exterior. Van a ver una placa especial para entrepisos, la cual puede ser colocada en el interior o al exterior perfectamente. Y paredes interiores también podemos hacer. Yo les decía que la placa cementicia tiene la facilidad de ser utilizada en el exterior o eventualmente en situaciones de interior, por ejemplo un hospital, un laboratorio donde llevamos camillas, llevamos carros que pueden impactar contra las paredes de placa de yeso. Entonces solucionamos el problema colocando placa cementicia, que es una placa más dura. La placa cementicia se fabrica bajo una norma IRAM, la 11660, que la hace resistente a los golpes, resistente al agua y resistente al fuego.
Y podemos hacer aplicaciones especiales, podemos colocar una placa cementicia para hacer una mesada de cocina, una mesada de baño, arriba le ponemos una carpetita de nivelación y le pegamos un cerámico, un azulejo perfectamente y tenemos armada una mesada de cocina, una mesa de baño o otros usos que se nos pueden ocurrir y que la placa cementicia puede llegar a ser muy, muy útil. Bien, ya vimos un poquito todos los elementos o todas las situaciones que nuestras placas cementicias pueden llegar a cubrir de una manera satisfactoria. Ahora vamos a hablar de la construcción en seco. Generalmente la construcción en seco es una forma de construir que cada vez se está utilizando más, que está archiprobada en Estados Unidos, en Europa, es una construcción realmente muy fuerte, contra el mito de que es una construcción, una casa de cartón, cosa que no es así. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas, ¿sí? Que es un 70% de ahorro de tiempo. Una casa común en una construcción tradicional yo tardo 1 año, 10, 11 meses, 12 meses, si tengo la suerte que no llueve mucho, termino una casa. Con una construcción en seco, una casa hecha en steel framing o con estructura de madera, ese tiempo se me acorta muchísimo a 2 meses y medio, 3 meses, donde tengo un ahorro considerable de mano de obra, ¿sí? Entonces eso también es un argumento muy importante a la hora de ponderar los pros y los contras de construir en seco. Segundo, el beneficio sustancial en términos financieros, un hecho constructivo de tipo comercial, donde yo tengo que amortizar rápidamente mi inversión y tengo que abrir mis cajas y empezar a vender, y que mi supermercado o mi comercio cambie rápidamente o su imagen o que lo construya rápidamente. Bueno, la construcción en seco es ideal para eso. El sistema es 6 veces más liviano que la construcción tradicional, o sea que si tenemos una casa o una construcción en planta baja y queremos hacer un piso más o 2 pisos más, bueno, es una solución más que viable porque estoy cargando todos los elementos portantes de la planta baja 6 veces menos. Luego puedo programar la aislación térmica y la aislación acústica. Ya vamos a ver que todos los elementos que entran en el sistema de construcción en seco son de una alta tecnología y ustedes van a ver las fijaciones, porque yo les digo tienen 38 tornillos, no 32, ni 29, ni 45, son 38 tornillos, porque acá vemos que las montantes están colocadas cada 40, que es la distancia que nosotros aconsejamos que las montantes tienen que estar por detrás fijadas para colocar nuestra placa cementicia, 40 centímetros. Entonces, si hacemos la cuenta y vemos esas distancias que tenemos que respetar, siempre de la línea de la placa, del filo de la placa, colocamos los tornillos 12 milímetros para adentro, no menos porque se nos puede romper la placa, ¿sí? Entonces, 12 milímetros hacia adentro y respetando esas distancias contamos y son 38 tornillos. En las placas constructivas, que son las primeras que yo les marqué, les conté, que son del primer catálogo, y les dije que eran de media densidad. Y la placa matiz, que es la placa para fachadas ventiladas, que yo hice hincapié en que eran de alta densidad. Ahí viene el tema. Al ser de alta densidad y al ser una placa que está para ser colocada a la vista, bueno, necesita 16 tornillos en vez de 38. Ahí es donde es lo importante de la densidad de la placa. Entonces yo, si tengo una placa a la vista de fachada ventilada, si le pongo 38 tornillos van a ser como muchos. Entonces fijo una placa de 1,20 por 2,40, una placa matiz con 16 tornillos. Si le pongo un embellecedor o le pongo un remache con una cabeza del mismo color de la placa, y tengo algo mucho más estético. Por eso era lo que yo les contaba de la densidad, ¿sí? Bien, pero una placa de media densidad como esta, como la de entrepiso, la de muro, la de cielo raso, va con 38 tornillos, las placas constructivas, ¿sí? Bien, esto es lo que pasa si tenemos tornillos de Durlock, ¿sí? Vamos a tener que fresar la placa, vamos a tener que hacer un agujero previo para que no haga rosca 38 veces por placa, cosa que nos va a hacer mucho más trabajoso todo, ¿sí? Que en cambio ponemos el tornillo T2 alas y el tornillo solo nos soluciona todas estas operaciones.
Nunca coloquemos una placa cementícia. Sí. Una pregunta, cuando atornillas, en vez de ponerlo la placa en el perfil organizado, si tenés una estructura de madera. También con tornillo para madera. Pero con ese mismo te da. Sí, pero no va a tener alas. Va a tener las aletas en la cabeza para fresar, pero no tiene alas. ¿Sí? La placa de 6 milímetros, la estándar de 6 milímetros, ¿se acuerdan que teníamos placa de 6, 8 y 10? Bueno, la de 6 milímetros, como es una placa bastante delgada, esa es clavable, la podemos clavar sobre estructura de madera. O sea, si tenemos una casa, una construcción con esqueleto de madera, usamos la de 6 milímetros y la podemos clavar directamente. Ya la de 8 y 10 es más difícil, ahí tenemos que usar tornillos para madera. Pero si tenemos una pared, por ejemplo, y no queremos colocar omegas estructurales y usar los tornillos T2 alas y le queremos poner un tirante de 1x2 cada 40, lo podemos hacer perfectamente y después atornillamos con tornillos para madera. ¿Sí? Bien, este es el problema si atornillamos una placa cementicia sobre un perfil de placa de roca de yeso. Las alas del perfil es de 35 y de 30. ¿Sí? Mientras que el perfil estructural tiene siempre alas de 40. Si yo fijo mi placa cementicia sobre un perfil que no es estructural, me va a pasar esto. Va a quedar en la punta, ese tornillo se va a romper y se va a caer. Y la placa se me va a desprender. Entonces, aconsejo siempre usar perfiles estructurales para fijar placas cementicias. Por ejemplo, ahí está marcando que mide 4 centímetros el ala del perfil estructural, el PGC. Las herramientas van a ser más fuertes, van a tener mayor torque que una herramienta usada, un taladro, un atornillador para placa de roca de yeso. ¿Por qué? Porque es una placa más dura. Al ser más dura necesito menor velocidad de la herramienta, del taladro, del atornillador, pero mayor fuerza, ¿sí? Con control, con tope de profundidad, con embrague. ¿Sí? Estas herramientas son fundamentales. Si quiero cortar la placa cementicia, siempre con disco de vidrio diamantado, porque la placa cementicia tiene áridos muy finitos, son abrasivos. Entonces corto con disco diamantado o de vidia, y si la puedo mojar un poquito antes de cortar, si tengo que cortar muchas placas con la misma sierra, la mojo un poquito la placa y voy a obtener un resultado mejor, menos abrasivo, menos abrasión en el disco. Pero estas herramientas son importantes también a la hora de trabajar nuestra placa, ¿sí? Y el manipuleo, bueno, siempre vertical entre dos personas, nunca horizontal porque se nos puede partir la placa, y si vamos a hacer stock de placas, siempre bajo techo, las tapamos con una lona. Ahora vamos a ver las fachadas. Por ejemplo, esta es una tendencia que hay, que es a mostrar la cuadrícula de la fachada. Yo muestro que hay una retícula, a lo mejor de 1,20 m por 2,40 m, puedo cortar, usar otro tipo de modulaciones, pero arquitectónicamente hay una tendencia a mostrar esa retícula, ¿sí? Entonces, bueno, yo esto lo estoy logrando con una placa cementicia estándar, a la cual le tomo la junta con sellador poliuretánico, y después la pinto. ¿Por qué con sellador poliuretánico? Porque no le voy a poner silicona, porque la silicona es muy buena para superficies lisas, como el vidrio. Pero acá estamos hablando de placas que van a estar al exterior. La silicona no sirve, aparte no es pintable. ¿Por qué en un sellador acrílico? El sellador acrílico no tiene buen comportamiento a los rayos UV y al tiempo se me va a desprender. Entonces, sellador poliuretánico, siempre poliuretánico, que va a estar en un estado elástico siempre y no es lijable. No lo vamos a poder lijar como la placa de Durlock, cuando le tomamos la junta que lijamos y emparejamos todo. No, el sellador poliuretánico para placa cementicia no lo podemos lijar. Una vez que lo colocamos queda como un chicle, ¿sí? Pero nos permite absorber cualquier movimiento de la estructura que haga trabajar nuestra placa. Como es una placa que va a estar al exterior y va a estar sometida a temperaturas, a cambios de temperatura, lo que va a trabajar es la estructura que va a sostener nuestras placas. Entonces, al trabajar esa estructura, nosotros precisamos un sellador elástico para que no se nos parta la junta. ¿Me explico? Entonces, ese es el cuarto elemento, el tomado de las juntas. Podemos hacerlo una marquesina,
¿sí? Podemos poner elementos estructurales, PGC, elementos galvanizados, y luego emplaco y armo una hermosa marquesina, pero por detrás me va a dar el agua, me va a caer la lluvia, me va a mojar la placa. Bueno, yo esa placa la tengo que pintar por el frente y por la trascara también. Mientras que si es en un muro en seco, no necesito pintarla por la trascara porque yo ya le tomé la junta y no me va a entrar agua por detrás. Pero si hago una linda marquesina con placa Superboard y detrás no tengo nada, la pinto de las dos caras, de adelante y detrás, y no va a haber ningún problema. Por ejemplo, este es el caso de una marquesina, como les mostraba yo del placacentro, la foto. Bien. El sellador puede ser un sellador Sika, una Tefa Cade, es un sellador poliuretánico, gris y blanco viene, es poliuretánico, tiene elasticidad, ¿sí? Y es pintable. Este puede ser una de las opciones para el tomado de junta de nuestras placas Superboard. La relación de ancho-profundidad, según el fabricante, dice que yo puedo hacer una junta si trabajo con placas de 10 milímetros, bueno, una junta de 10. ¿Y cuánto es el máximo que puedo separar las placas que soporte el sellador? Es hasta 2 veces el espesor de la placa, 20 milímetros, ¿sí? Ahora, acá vemos, por ejemplo, cielos rasos armados de placa con borde recto tomado con sellador. Ponemos una imprimación, vamos colocando el sellador y luego, una vez que ya colocamos el sellador, vamos y enrasamos y terminamos nuestro trabajo enrasando, ¿sí? Ahí está bien. Bueno, ahí vemos un cielo raso con placa con borde recto estándar tomado con sellador poliuretánico. Estos son ejemplos de fachadas comerciales. La parte marrón son placas Superboard, la parte que es más clara es revoque pintado, es un hormigón revocado y pintado, pero toda la parte marrón es placa estándar Superboard. Esa es una marquesina, como yo les contaba, de un comercio de electrodomésticos que le cambiaron rápidamente la imagen, haciendo una estructura y colocando nuestra placa cementicia con los 38 tornillos, se le tomó la junta, se le taparon los tornillos también con el sellador y se pintó. Y esa es la imagen final. Bien, esto les voy a mostrar rápidamente cómo nos llegó un proyecto de un cambio de imagen de un centro comercial, de un supermercado. Dijeron, bueno, queremos cambiar la imagen, ¿qué hacemos? Bueno, perfecto. ¿Qué tienen por detrás? Tenemos paredes de chapa. Bueno, le ponemos cada 40 centímetros montantes estructurales, vamos armando y vamos emplacando. Emplacamos del centro hacia arriba, hacia los lados, porque los cortes siempre los hacemos a los costados, arriba y abajo, porque miramos siempre el centro y el centro tiene que estar siempre de placa completa. Bueno, seguimos haciéndolo. Ya ahí se empiezan a ver las juntas entre placas. Se va dejando el espesor de una placa para luego tomar con sellador poliuretánico y luego se pintó y rápidamente la imagen del supermercado fue esta. Este es otro lateral, eso es placa estándar pintada con la junta tomada con sellador poliuretánico. Este es otro volumen del patio de comidas resuelto de la misma manera. O sea que para una arquitectura comercial la placa cementicia realmente genera un cambio importante de imagen. Este es otro desafío que tuvimos, que el arquitecto quiso darle una impronta, un estilo propio, generando esos cruces en la fachada. Bueno, armamos una estructura que acompañara eso y que soportara nuestra placa. Esa es la que vamos a usar, es una placa premium. ¿Se acuerdan la que yo les mostraba que para luz rasante se comportaba muy bien porque tiene una superficie lisa muy buena? Bueno, esto es placa premium que luego la adaptamos al diseño del arquitecto y quedó de esta manera. Esto es una marquesina. Y este es el resultado final de la identidad de los locales comerciales de esa casa de ropa, ¿no? Bien, acá lo vemos desde otro ángulo y acá vamos a ver algunas fotos de estructuras donde vamos a empezar a ver fachadas ventiladas. Vamos a ver que generamos cámaras de aire detrás de las placas con las juntas abiertas. Estas son placas matiz, ¿sí? Ahí empezamos a utilizar la placa matiz en una fachada ventilada con distintos colores, la beige, la blanca.
Y luego, bueno, tenemos rápidamente la placa con borde rebajado para cielo raso, que nosotros tenemos la masilla, tenemos la cinta, todo para hacer una junta invisible, ¿sí? Continua para cielos rasos con placa cementicia en el interior o en un fondo de balcón. Se usa la placa Pro, y ahí está un poquito el diagrama de la cantidad de manos que hay que darle de masilla, que son 4, ¿sí? Y tenemos que esperar 4 días para terminar el trabajo, o sea que es un tiempo que si no lo disponemos, sugiero que no lo hagamos con masilla Superbord, porque a lo mejor no es el resultado ideal. Lo hacemos con placa con borde recto y sellador poliuretánico. Estos son, bueno, ejemplos de cielos rasos con las juntas de trabajo cada 20-25 metros, con placas cementicias en edificios con grandes halls, a lo mejor. Entonces emplacamos todo ese semicubierto con placa Superbord. Todo esto van a tener todo nuestro apoyo técnico para que ustedes acepten cualquier desafío, y nosotros los vamos a acompañar como ustedes se merecen en el tema placa cementicia. Bueno, las masillas y cintas, nosotros tenemos toda la línea para el tomado de junta con placa con borde rebajado, como es este caso. Los bajo balcones. No cometamos el error de hacer un bajo balcón, colocar placa cementicia y armar la estructura con perfiles de Durlock, porque esto es un barrilete, un cometa, se nos vuela esto. O sea, en un cuarto o quinto piso es peligrosísimo. Entonces siempre usemos estructura con perfiles estructurales y placa cementicia, y todo va a andar bien, y no van a tener ningún tipo de problema que se formen hongos por la humedad. La placa cementicia es lo ideal. Bien, acá vemos un poquito cómo armamos el cielo raso. Podemos hacer estructura de madera también. Si queremos hacer una estructura de madera para cielo raso, también. O si no, le ponemos perfiles galvanizados. Eso depende de lo que nosotros queramos usar. Esta es una escuela que los chicos tiraban cosas para arriba, rompían los cielos rasos de Durlock, le tiraban bancos, cosas, se divertían cuando se quedaban las cosas pegadas en el techo. Cambiaron 7 veces el cielo raso, hasta que nos preguntó y dijimos, póngale placa cementicia. Bueno, le puso un cielo raso con placa cementicia y nunca más cambió el cielo raso. O sea, para esos casos en que se corre riesgo de impacto, bueno, la placa Superbord es lo ideal. Lo mismo entre pisos. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos una placa, la EP Max de 15 milímetros, que está calibrada? Bueno, ponemos los tirantes cada 40 centímetros. La placa soporta de 250 a 280 kilos por metro cuadrado, o sea, para un entrepiso con una sobrecarga normal funciona perfectamente. Todo también es función de la sobrecarga que le calculemos, y siempre la distancia que nosotros sugerimos es cada 40 centímetros, pero después tendrá que ver un poco la altura del arma, eso es un cálculo estructural. Pero ¿qué hacemos? Colocamos nuestra placa, le ponemos una banda acústica para interrumpir el contacto, que puede ser de neoprene, de cualquier otro material, para evitar el contacto de la placa con el perfil metálico por el tema de la resonancia que se puede generar. Bueno, y armamos un entrepiso, y sobre ese entrepiso le pegamos un piso vinílico, le hacemos una carpetita, le pegamos un cerámico, lo que queramos. Y este es un poquito rápidamente una animación de cómo se va armando el entrepiso. ¿Sí? Ahí colocamos los PGC, esos que se colocaron en el medio son los blocking. ¿Para qué? Para que, como a veces tenemos 350 de luz, nuestro tirante se los puede alabear. Entonces le colocamos unos elementos que eviten ese alabeo, que se llaman blocking, que van en el medio. Luego vamos a empezar a colocar nuestras placas. ¿Sí? Las vamos cruzando, vamos trabando, y luego ponemos los 38 tornillos que yo les conté. ¿Sí? O sea, todas las placas constructivas llevan los 38 tornillos, sean de muro o sean de entrepiso. Bien, acá tenemos fotos de entrepisos con la herramienta adecuada, con mucho torque y menos velocidad. Estas son algunas obras hechas de entrepisos. Ahora vamos a entrar en el tema siding.
tabla de 360 por 20 centímetros, texturado madera, o tenemos otra que es lisa, de 0,19 por 2,40, siding liso, ¿sí? Ahora vamos a ver toda la gama de posibilidades que tenemos para poder utilizar el siding y qué resultados estéticos obtenemos. El siding es muy rápido de colocar, se coloca de abajo hacia arriba, si lo queremos solapar, ponemos primero un listoncito abajo para darle la primera inclinación, colocamos la primera tabla siempre con los montantes cada 40, sea madera o sea galvanizado, y luego la próxima tabla la tapamos 3 centímetros y cubrimos los tornillos que colocamos, o sea que no se ven. Y nuestra vista es de 17 centímetros del siding. Si queremos calcular ¿cuánto siding necesitamos para una superficie determinada? Una tabla de siding cubre 1,61 metros cuadrados. ¿Sí? Esta información, estos dibujitos, todo esto, se lo vamos a enviar cuando ustedes lo requieran, con mucho gusto se lo vamos a mandar, porque es un elemento realmente revolucionario y está dando un resultado espectacular, porque no tiene mantenimiento y es igual a la madera. Esa faja que vemos en la esquina es una faja de terminación que nosotros también proveemos, es una faja de 10 centímetros de ancho por 2,40 por 10 milímetros o 15 de ancho para tomar las esquinas, ¿sí? Si queremos resguardar la esquina le ponemos esas guardas de terminación, si no cortamos el siding con el disco diamantado con una moladora y le damos el chanfle a 45 para poder hacer el borde en vivo, ¿sí? Tenemos las dos posibilidades, las que nos guste más, utilizamos. Acá en la foto anterior, vemos cómo la faja que nosotros proveemos es la que se utiliza para enmarcar todas las carpinterías también, ¿sí? Entonces vamos armando algo que estéticamente quede muy, muy agradable. Acá vamos a ver viviendas hechas con siding, ¿sí? Con las tablas se pueden pintar de diferentes colores para darle cierto degradé, cierto juego de tonalidades. Y vemos acá ejemplos de arquitectura donde el siding se tonalizó con un tonalizador para madera, cualquiera de ellos, y el resultado es ¿sí? Estéticamente igual a la madera, con tonalizadores madera, con látex, con cualquier pintura que siempre va a quedar bien. Luego acá tenemos ejemplos. En el único caso donde se utilizó madera es en los cabios del techo y en la baranda. Todo lo demás es placa cementicia siding. Acá en este caso el siding fue utilizado de otra manera. Fue utilizado puesto vertical, el siding madera. ¿Y qué pasa? Para dar este tipo de estética, ahí se mostró la junta, no se solapó siding contra siding, sino que se mostró la junta. ¿Qué hacemos? Ponemos una placa de 6 milímetros por detrás y sellamos. Entonces logramos todo un ritmo vertical y este es el resultado. Esta es una cabaña totalmente hecha en steel framing. Acá no hay ningún ladrillo, no hay ningún tipo de obra húmeda, solamente, sí. Una pregunta, ¿se puede poner a tope el siding en vez de vertical y horizontal? Sí, no, siempre tiene que estar, la junta tiene que estar tomada, si es en el exterior, si en el exterior, bueno, tengo que sellarle la junta para ponerlo a tope, le tengo que poner sellador poliuretánico. Pero puedo ponerla horizontal igual. Sí, y vertical también. Sí, vertical lo vi. Y horizontal también, sí, sí. La diferencia es que si yo lo pongo horizontal y le pongo un listoncito por detrás, una placa de 6 milímetros, en la junta, donde yo voy a sellar solamente es en la parte de abajo porque el agua va a entrar solamente en la parte de abajo, la parte de arriba no. Ahora si lo pongo vertical, tengo que sellar de los dos lados, porque el agua puede entrar por ambos lados, ¿sí? por ambas superficies de contacto. Creo que por ahí tenemos alguna foto del siding puesto vertical. Esto es rápidamente una construcción en steel framing desde la base, desde la platea de fundación. Acá se empezaron a montar todos los muros, se cortaron, se empezaron a armar, similar a una construcción húmeda, la viga de encadenado. Las fijaciones que yo les decía para que la casa no se nos vaya de viaje,
Luego acá empezamos a armar entrepisos, empezamos a colocar las cerchas del techo, pusimos las placas de rigidización, en este caso el OSB, luego le pusimos la barrera de agua y viento. Acá vemos las instalaciones, cómo las podemos replantear perfectamente, y ahí empiezan a aparecer elementos de madera, los cabios de madera, todo lo que va a sostener el techo, ¿sí? Esto es un mix entre madera y estructura galvanizada. Bueno, una vez que ya se empezó a colocar la barrera de agua y viento, luego ya va tomando forma. Esto es en un lugar bastante, digamos, con el clima muy adverso. Y ahí empieza a verse el siding, partes con siding, carpinterías de PVC foliado madera, que tiene ruptura de puente térmico, para que sea todo coherente, ¿no? Toda la aislación de nuestra construcción realmente tenga un K coherente. Y bueno, acá ya empezamos a colocar las chapas en el techo. Acá vemos la estructura por dentro, cómo se solapó la barrera de agua y viento de afuera hacia adentro. Vemos que el clima no era de lo más benigno. Y ahí ya vemos el siding pintado, que se mezcla con la piedra. O sea, entonces ya empieza a tener una identidad todo esto. Y bueno, nuestro siding es esto que vemos acá, que si yo les digo no les cuento que es placa cementicia, ustedes me dicen esto es madera. Bueno, esto es siding cementicio. Con la piedra queda muy bien el mix. Y este es el sándwich del muro, un poquito de adentro hacia afuera, la placa de yeso, ¿sí? La barrera de vapor, luego la estructura de madera o galvanizada, la aislación térmica y acústica, luego la placa de OSB, después la barrera de agua y viento y finalmente la placa cementicia, o el siding o una placa estándar. Ya vamos a ver arquitectura residencial donde se puede utilizar la placa de 1,20 por 2,40 estándar y jugar, ¿sí? Con toda una serie de posibilidades cromáticas que se conjugan también con el siding. En este caso tenemos un arquitecto que realmente explota al máximo las posibilidades de la placa cementicia y del siding, entonces va logrando resultados interesantes a nivel estético, ¿no? Él evidencia la trama de la placa, la muestra. Entonces, estas son placas estándar, tomada la junta con sellador poliuretánico, la estructura es de madera de esta casa, y luego la pinta. Entonces genera un juego cromático, ¿no? Muy interesante. Esta es otra casa de él. Él hace estructuras de madera en placa por fuera con placa Superball estándar y le da su color, ¿no? Entonces va logrando arquitectura muy interesante. Bueno, vamos a la arquitectura comercial finalmente. Ya vimos un poquito a todas las escalas, vamos a ver una escala un poquito mayor. Bueno, hay un edificio emblemático que se está construyendo, que es el Centro de la Cultura del Bicentenario en la provincia de Mendoza, donde bueno, el arquitecto quiso jugar con los volúmenes, con las superficies alabeadas. Bueno, nosotros acompañamos ese proyecto con placa premium, ¿sí? Y acá se ve un poquito el proceso de emplacamiento, desde abajo vemos la estructura. O sea, ya tenemos otra escala de edificio. O sea, para que ustedes puedan apreciar que realmente la placa cementicia se utiliza a todas las escalas. Bueno, esto es un poquito todo el facetado de esa superficie. Este es un edificio que va a ser emblemático en la provincia de Mendoza. Este es el famoso DOT Baires. Todas las caras del DOT Baires son todas hechas con placa cementicia. Eso ha sido realmente un laboratorio de placas Superball. Placas estándar, placas matiz, fachadas ventiladas. Acá hemos hecho una variedad de soluciones muy muy interesante. Esa fachada que dice Falabella, Walmart, bueno, es una fachada ventilada. Por detrás hay una cámara de aire, donde el aire penetra por debajo y sale por arriba, y refrigera y funciona como fachada ventilada. Bueno, esto es un poquito, esto es placa matiz, la que ven ahí. No alcanzan a ver las fijaciones, pero es una placa cortada a un módulo más chico de 1,20 por 2,40, porque así lo requería el diseño, y se ven las fijaciones que son menos. Si ahí las alcanzamos a ver, que son 6 fijaciones por placa, porque el módulo es más chico de la placa, y esas placas llevan un embellecedor,
de acero inoxidable. Entonces mostramos la fijación de la placa de alta densidad, ¿sí? Bien, este es el Tortugas Mall, es un centro comercial que se inauguró hace unos meses, donde, bueno, esas fajas que vemos por detrás, que es de fachada ventilada, placa matiz, se utilizaron fajas con placa color cemento, fajas con placa color blanco, ¿sí? Siempre, ahí alcanzamos a ver un poquito sobre la imagen de la derecha, que ahí se empieza a ver la cavidad de la cámara de aire, ¿sí? Y entonces vemos la estructura y ahí sí vemos las fijaciones con los embellecedores de acero inoxidable, ¿sí? Que le dan una identidad a la fachada. Esto es un poquito más de lejos. Este es el Village Recoleta, es un conjunto de cines donde toda la fachada fue planteada con placa matiz, fachada ventilada, y bueno, este fue el anteproyecto, pues quedó algo muy parecido. Se inauguró hace un par de semanas. Bueno, estos son hechos constructivos europeos, con placa Natura, ¿sí? Esta también es una fachada ventilada que se mostraba en la película, este edificio. Esa es placa Natura gris. O sea, para que ustedes puedan ver la vanguardia, lo que se está trabajando a nivel diseño en Europa, ¿sí? Que son diseños muy interesantes que muestran toda una temática de la cuadrícula que nos da la placa, ¿sí? Y bueno, básicamente esto fue un paseo por todo nuestro portfolio de productos, lo que fue un cuento lo más sintético posible, pero quisiera que fuera que haya sido lo más didáctico. Pero bueno, esto es como les decía antes, es un puntapié inicial para que ustedes sepan que nosotros estamos al servicio de ustedes, ya sea para el diseño, para aconsejarlos, la arquitecta Mariana, yo y otros arquitectos que estamos en el departamento técnico de Superbor. Con gusto vamos a recibir todas las consultas que canalizaremos a través de Mariana, como para que ustedes se animen a entrar en el mundo de la placa cementicia y que ustedes puedan apreciar todas las ventajas que nuestra línea, nuestro portfolio de placas les pueden ofrecer. Estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacer, las dudas, se las contestamos con gusto. Y si no hay dudas, a lo mejor fui muy claro. Bueno, muchas gracias,